Presentamos La buena reputación, la última novela de Ignacio Martínez de Pisón que ha sido publicada por Sis Barral. Ignacio, bienvenido. Gracias. Oye, todas las familias dichosas se parecen y las desgraciadas lo son cada una a su manera, como dice León Tolstoy en Ana Karenina. Pues la verdad es que sí, es de esas frases gloriosas a la que Nabokov le dio la vuelta en Nada volar 2, pero es de esas frases que han quedado ya para siempre y que de hecho se pueden adoptar como casi como un lema, ¿no? Porque yo las novelas que escribo son sobre familias desdichadas precisamente porque lo son cada una a su manera, ¿no? Hablemos de esta familia desdichada. Yo no la veo tampoco muy desdichada. Los Caro, hablemos de los Caro. Bueno, es una ¿Qué familia cuenta? conflictiva, como todas, Como ¿no? todas. Cuenta, ¿qué encuentra el lector? ¿Qué encuentra el lector en estas páginas? Bueno, la particularidad es que no es una familia normal en el sentido de que los cabezas de familia son él, Samuel es un judío de Melilla y ella, Mercedes, es una católica de la península, y van a tener a lo largo de los años que los vamos a seguir en la novela, pues van a tener una serie de conflictos y cuando se produzca, digamos, la crisis conyugal, cada uno de ellos se va a aferrar a su identidad, digamos, va a buscar lo que tiene de distinto con respecto al otro y por tanto va a imponer ya una distancia que va a ser muy difícil de superar en el futuro, ¿no? Es una historia de 3 generaciones de una familia a lo largo de 30 y tantos años y a través de estos Samuel y Mercedes y de sus hijas y de sus nietos, pues vamos a ver también cómo cambia la sociedad española de aquella época. Una novela que arranca en 1956 y pasan 30 años. Dos cuestiones nos surge a todo lector. Una, que se habla del protectorado y de Melilla, aunque es un telón de fondo, algo que no suele suceder en la literatura, y luego que se habla de judíos, de sefarditas. En la literatura española también es un caso extraño. Yo cuando empecé a leer la novela y el personaje era sefardita, me vino enseguida a la memoria Ángel Vázquez, pero no es usual que aparezca. No, no, realmente no hay mucha literatura sobre los judíos españoles del norte de África o los judíos de origen español. Y también hay poca literatura sobre lo que ocurrió en el protectorado, especialmente sobre lo que ocurrió después de la guerra civil, porque sí que hay libros sobre la guerra de África, sobre el desastre Barnaul, pero hay muy poca cosa sobre lo que ocurrió entre el 39 y el 56, digamos. Es curioso porque ayer en Valencia me encontré con un señor que vino a que le firmara el libro, que me dijo que él había hecho la mili en el norte de África, en el protectorado, y que él había sido de los últimos soldados que iban pues destruyendo, echando abajo los cuarteles y entregándolos a las tropas del rey de Marruecos, ¿no? La poca gente que vivió, digamos, la salida del protectorado no ha escrito sobre eso y creo que es un tema interesante, ¿no? Entre otras cosas porque al ser humano la incertidumbre de no saber qué va a ser de él en el futuro inmediato pues le provoca mucha inseguridad, ¿no? Mucha debilidad. No saber si el año que viene vas a estar si esto va a ser tu tierra o ya va a dejar de serlo, ¿no? Y en aquellos años no solamente había españoles que se planteaban volver del protectorado a la península, sino también estaban los judíos que en ese momento estaban viajando, muchos de ellos estaban emigrando desde el norte de Marruecos o el norte de África en general hacia Israel, que estaba recién constituido como Estado, ¿no? Entonces es un momento de movimientos migratorios dobles y en diferentes direcciones y en digamos, en ese totum revolutum es donde está el matrimonio Caro y donde empieza su historia familiar, ¿no? Que realmente es un telón de fondo, porque lo que hay es otra historia. Cuentas la intrahistoria de este país, realmente. Sí, bueno, a través de personas normales, contando historias normales de personas normales, se puede contar la historia en general, ¿no? A mí me gusta pensar que no hace falta hablar de los grandes hombres, de las grandes personalidades de la historia para dar una visión acertada de lo que es una época, ¿no? Yo creo que la historia pasa por encima de nosotros y nos afecta y nos influencia y entonces nosotros somos también consecuencia de la historia. Melilla es una ciudad particularmente interesante porque siendo una ciudad pequeña, europea, africana, encerrada por una gran frontera, pues al mismo tiempo es un sitio por el que han pasado, aunque sea de refilón,
pues grandes conflictos del siglo XX, ¿no? Y entonces la historia de Melilla es un resumen de la historia del siglo XX y eso me hacía más atractiva la ciudad. Pero no solo Melilla, aparece Málaga, aparece Zaragoza, una ciudad que también conoces muy bien, y aparece Barcelona, que es una ciudad que conoces muy bien. Zaragoza tampoco aparece mucho en la literatura. Zaragoza no aparece en la literatura porque es normal, ¿no? Porque los únicos que pueden hablar de Zaragoza son los que han vivido esa ciudad. Yo creo que la literatura se hace con la propia memoria, con la propia experiencia, y hay muchos escritores que, pues, que tienden a reconstruir o recrear su vida, y es entonces cuando aparece tu ciudad. A mí, yo no puedo evitar hablar de Zaragoza porque Zaragoza es no solo la ciudad en la que nací, sino la ciudad en la que crecí. Entonces, muchos de los recuerdos decisivos, muchos de los momentos importantes de la etapa en la que me estaba convirtiendo en una persona adulta, me estaba convirtiendo en una persona, de hecho, pues tuvieron que ver con Zaragoza. Entonces, para mí esa es la etapa decisiva y la etapa que en bastantes de mis libros recupero y que pongo a disposición de mis personajes, ¿no? Una cosa que también resulta fascinante en tu literatura y en concreto en La buena reputación es la simplicidad de las historias y la simplicidad narrativa. Sí, a mí me gusta la claridad, me gusta que el lector sepa qué historia le están contando y conozca bien a los personajes y le importen los dramas de esos personajes y que comparta también sus momentos de felicidad. Entonces creo que una prosa oscura o una prosa demasiado adornada, una prosa hecha de alardes retóricos, pues seguramente va a imponer una especie de muro entre el lector y esa historia, o entre el lector y esos personajes. Seguramente esa prosa impediría, pues, que reconociera como propia la historia de sus personajes, que es en el fondo lo que busco, ¿no? Los adjetivos los justos. Adjetivo lo justo, sí, porque realmente los adjetivos, bueno, eso depende de cada uno, ¿no? La prosa es una extensión de cada uno. Yo no llevo ni anillos, ni relojes, ni tatuajes, ¿no? Pues del mismo modo que no llevo ni anillos ni relojes, pues tampoco pongo adjetivos, que sería un poco la bisutería de la prosa, ¿no? Leyendo la novela, y lo tienes en el título, a la clase media, esto marcas en una época muy concreta, más que vivir la historia, lo que le preocupa es la buena reputación. Sí. ¿Tú crees que esto sigue? Sí, yo creo que la reputación es algo muy importante, algo que tenemos que proteger. El problema es que de la clase media siempre se ha hablado, pues, satirizando su faceta más hipócrita, ¿no? Como que están más preocupados por la reputación que por comportarse de acuerdo con unos principios morales de rectitud, y sin embargo, pues tampoco es siempre así, porque la reputación es como ese destilado que queda después de que uno se ha comportado de forma decente y recta, ¿no? Entonces, aunque es verdad que la buena reputación suena a irónico, ¿no? Porque suena a persona, a gente de bien que cumple las leyes, pero que a la hora de la verdad, en cuanto puede, las transgrede. También es verdad que creo que hay algo bueno, del ser reconocido más como alguien valioso, ¿no? Un poco el lema que se plantea Samuel en la novela con respecto a la comunidad judía de Melilla, ¿no? Que al principio le consideran un hombre un poco tarambana, no muy leal, pero en algún momento él decide hacer méritos ante su propia comunidad y se convierte en un pequeño héroe al contribuir al rescate de varios judíos que están siendo hostigados en Marruecos, y organizar esa operación para sacarlos de ahí y llevarlos a Israel. Y bueno, pues para alguien como Samuel conseguir esa buena reputación entre los suyos, pues es algo muy importante. Una galería de personajes, tú nombras a Samuel, pero hay una galería de personajes femeninos inolvidables, que es algo que también sucede mucho en tus novelas. Mercedes, esta Miriam, esta Sara, esta Sí. Felisa, Felisa, que es las criadas en mucho juego, y está sobre todo un personaje que sale muy poco, pero marca muchísimo, que es Alegría. Alegría, sí, Alegría es la otra vida, la vida secreta de Samuel. Y bueno, en realidad la familia, el mundo de lo doméstico es un mundo femenino, ¿no? Sobre todo en los años 50 y en los años 60. Y es normal que no solo tenga protagonismo, sino que tengan hegemonía, ¿no? En buena parte de la historia. Cuando crecen los niños, las madres son las que mandan, y al lado de las madres hay otras mujeres que también son las que colaboran. Y mientras tanto el hombre es como el que está afuera haciendo gestiones, ganando dinero, haciendo negocios, ¿no? Y las historias de la familia, las cosas que de verdad importan, suelen suceder en casa. Por tanto, la figura de la mujer es una figura hegemónica de forma obligatoria, ¿no?
Mercedes, Vivian, Sara, Samuel, Felisa, ya están con los lectores. ¿Y ahora quién hay en casa de Ignacio Martínez Pisón? ¿Están todavía ellos o ya han ocupado otros habitantes? Pues todavía estoy con ellos muy vivos y no me los puedo quitar de la cabeza porque esta es la primera vez que he escrito una novela y ha salido casi de forma inmediata porque la terminé en diciembre y ha salido 3 meses después o 4 meses después. No ha pasado el año que a veces pasa entre que termina la novela y se publica. Entonces tengo los personajes muy vivos y aunque estoy intentando crear otros personajes para otra novela, todavía a estos no les han dejado entrar en esa habitación. Y me parece que voy a tardar un poco en ponerme a trabajar sobre otra historia. ¿Mercedes les dejará el Dojedar? El Dojedar sí, es el coche clásico, de hecho es el cochazo, ¿no? El Aiga que decían entonces, ¿no? Era muy impresionante un Dojedar para la clase media y la pobre mujer que no sabe conducir. El personaje se enfada porque le dice que tiene un Gordini. Un Gordini, sí. Y no tengo un Gordini. Son los coches de la época. El paisaje automovilístico de la época eran en principio SEAT 600 y SEAT 1500, pero también había de vez en cuando unos coches diferentes y entre ellos estaba el Gordini, que a mí me parecía muy gracioso porque era casi como un juguete. El Dodge Dart, que era ya un cochazo, y luego había un coche que nos gustaba mucho a los niños, que era el Citroën Tiburón, que era el que traían los franceses. Jugábamos con el Tiburón Citroën Payá. El Citroën Payá, pero sobre todo eran los franceses cuando venían en verano, cruzaban por España yendo hacia las playas, los veías con sus Citroën Tiburón. Tomás iba con un... Y el presidente de la República Francesa tenía como coche oficial Citroën Tiburón. Y los discos Belter. Sí, eso también es época. Ignacio, un placer haber hablado contigo. Te deseo toda la suerte del mundo con esta buena reputación y de verdad que la lean porque es una delicia vivir con la familia Caro. Muchas gracias.